Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de ajedrez y en el día de hoy tenemos los cuartos de final de este torneo online que se está celebrando, el Airthings Masters, en el que estaban 12 de los mejores jugadores del mundo. Ahora quedan 8, estamos en los cuartos de final y uno de los enfrentamientos es entre Magnus Carlsen y Daniil Dubov, el maestro contra el aprendiz, ya que Daniil Dubov anteriormente estuvo a las órdenes de Magnus Carlsen tiempo atrás. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre en esta primera partida que jugaron. Vamos con ella, con blancas Carlsen, con negras Daniil Dubov. La partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, planteando así la apertura en Ruy López, A6, defensa Morphy, alfil A4 y posteriormente caballo F6 por parte de Dubov. D3, entrando así en la variante Andersen, B5, alfil B3, alfil C5 y C3 por parte de Carlsen. Bueno, pues este movimiento puede permitir al alfil en según qué líneas entrar en C2 para controlar o atacar sobre esta diagonal, y también este movimiento de C3 podría permitir a las blancas pues jugar posteriormente un D4. No obstante, Dubov rompe en el centro con D5, E por D5, caballo por D5 y en este momento aprovechan ambos jugadores para enrocar a sus reyes. Torre E1 y como vemos aquí está atacado este peón de E5 en dos ocasiones, tanto por caballo y torre, y solo defendido por el caballo. Por lo tanto habría que defenderlo o, tal como juega Dubov, ignorar dicho ataque y jugar alfil E6. No obstante, la idea es que hay un tema táctico en el que no se puede capturar este peón, ya que si las blancas ahora capturasen el peón en E5, habría esta jugada intermedia alfil por F2, jaque, y tras la captura y siguiendo una de las líneas, rey por F2, las negras podrían capturar caballo por E5, torre por E5 y finalmente vendría dama F6 dando jaque, y cuando el rey se retire se capturaría la torre ganando calidad y prácticamente la partida. Por lo tanto, volviendo a esta posición, Carlsen no capturó dicho peón y jugó caballo B de 2, una jugada de desarrollo. Posteriormente vino caballo F4 y como vemos ahora Dubov está atacando el peón de D3 tanto con caballo como con dama. Por lo tanto, Carlsen, en vez de defenderlo, tiene una idea en la que, como vemos, este alfil está tocando al caballo y en cuanto ponga este peón sobre D4 habrá una captura de E por D4 y así dejará de estar defendido este caballo, y por lo tanto cuando se mueva también este caballo a E4 habrá un doble ataque sobre este alfil que está sin defender. Vamos a verlo mejor sobre el tablero. Por lo tanto, llega este D4, posteriormente E por D4 y caballo E4. Atacando al alfil, también este alfil está atacando al caballo. Por lo tanto, para defenderlo, Dubov jugó alfil D6 y recupera el peón Carlsen jugando C por D4. Posteriormente hay un cambio de piezas menores, alfil por B3, dama por B3 y tras torre E8, Carlsen decide capturar el caballo de F4 con su alfil, alfil por F4 y posteriormente torre A de 1. Con este alfil F4 que había jugado Carlsen, las blancas han terminado su desarrollo y posteriormente lo haría Dubov con este dama D7. Posteriormente Carlsen juega caballo C5, no solamente tocando la dama, sino también el peón de A6, que puede ser un peón débil, y aquí las negras podrían haber continuado con torre por E1, jaque, torre por E1 y posteriormente haber movido esta dama a F5. No obstante, conociendo a Dubov, lo hizo directamente dama F5. Y ahora lo que vemos es que las blancas podrían ir por este torre por E8, vamos a hacerlo un momentito, jaque, torre por E8 y posteriormente capturar este peón en A6.
No obstante, Carlsen lo hace directamente, caballo por A6, no se puede capturar el caballo ya que vendría la torre directamente a dar mate, por lo tanto tras esta captura se juega alfil D6, caballo C5, retrocede con el caballo al lugar donde estaba y tras torre por E1, ahora sí jaque, torre por E1 y posteriormente Dubov decide recuperar ese peón con caballo por D4, ya que este caballo negro estaba atacando también a la dama y posteriormente tras esta jugada dama por C5. Ganando o recuperando la pieza perdida. Llegamos a esta posición en el que las blancas juegan caballo por B5, Dubov juega alfil E5 y tras caballo C3, alfil por C3. No obstante, aquí también podría haber sido una opción jugar este alfil en D4 tocando al peón en de F2. No obstante, optó por esta jugada directa, alfil por C3, queriendo que o intentando que Carlsen capturase de dama, ya que tras estas jugadas que estamos haciendo o esta posibilidad de jugadas vendría un rey F8, torre E2 y llegaríamos a un final de torres con prácticamente igualdad, ¿no? No obstante, aquí Carlsen decide capturar en D peón para mantener las damas en el tablero y Dubov juega G6 dando un aire a su rey, A4, bueno pues adelantando su peón pasado y posteriormente torre de 8. La idea de este torre de 8 podría ser que esta torre podría venir a D2 y junto con la dama, pues si la dama entra en F2, pues habría un jaque mate, ¿no? Por lo tanto, Carlsen lo evita con dama C2, rey G7, el rey se activa, el rey de Dubov, y G3 hace lo propio Carlsen dando un aire a su rey, ¿no? Torre D6, para según qué línea la torre podría venir a F6 y bueno, si esta dama no estuviese en la segunda, pues podría venir algún tema nuevamente en F2 y aquí Carlsen juega torre E3, por un lado pues defiende el peón de C3 y también está bloqueando a la dama de poder tocar el punto de F2. Dama D5, dama E4 y aquí es cuando se cambian las damas y llegamos a esta posición en el que las negras, Dubov juega torre C6 tocando el peón de C3 y Carlsen lo permite con esta idea avanzar su peón pasado, vamos a verlo, A5, torre por C3, pero tras torre A4, que es lo que se debe hacer, ¿no? Al menos en los manuales, cuando tienes un peón pasado, pues colocar una de tus torres detrás del peón y empezar a empujar. El problema es que ahora Dubov tiene que hacer este recorrido para defender la coronación, ¿no? Por lo tanto, torre B3, A6, torre B8 y en vez de jugar este A7, como vemos, pues ambos jugadores pues empiezan a traer a sus reyes al centro del tablero. Rey F6, rey E2, rey E6 y rey D3 por parte de Carlsen, rey D5 y aquí decide Carlsen hacer un torre D4 jaque, rey C6, nuevo jaque al rey y tras ese movimiento del rey a D6 intenta capturar el peón de F7. Dubov obviamente lo defiende con F5 y posteriormente nuevo jaque, rey C6, nuevo jaque con la torre en C4, rey D6 y rey D4 ganando espacio para el rey blanco Carlsen. Torre A8 tocando al peón de A6, torre A4, rey C6 y torre A2. Aquí y durante prácticamente toda la partida la posición o mejor dicho el módulo da tablas, por lo tanto Carlsen intentando pues algo nuevo, realizando este torre A2 y rey B6, a lo que Carlsen responde con rey D5. Este peón no se puede capturar, ya que tras la captura o recapturas rey A6, el rey de Carlsen o el rey blanco podría venir a esta posición y ya las blancas tendrían ventaja. Por lo tanto, tras este
rey D5, Dubov juega torre D8, jaque, rey E6 y posteriormente torre A8 nuevamente. Torre B2, jaque, rey A6, o rey por A6 mejor dicho, ha capturado el peón, pero como vemos ahora el rey está cortado en la columna A, por lo tanto Carlsen intentará aprovechar esto para bueno, pues intentar ganar la partida. Rey D5, posteriormente se juega torre E8, rey C6 y como vemos ya no solo con la intención de capturar este peón, sino que ya hay mate con la torre en A2. Dubov lo ve obviamente, juega este torre E6 jaque y rey por C7. Posteriormente F4, la idea de Dubov es que si Carlsen captura pues puede tener dos peones blancos doblados en la misma columna y Carlsen sufriría pues para defenderlos y sería más fácil para Dubov, ¿no? Por lo tanto Carlsen no captura y prefiere realizar un rey de 7, toca la torre, esta se va a E1 con la intención de venir a H1 e intentar pues capturar el peón de H y posteriormente se juega G4 evitando así la captura en esta casilla o en la casilla de F4, torre H1 y aquí Carlsen juega rey C6 nuevamente con opción de mate. Prácticamente rey A5 para Dubov, nuevamente rey C5, rey A4 y ahora torre B4 jaque. Aprovecha Carlsen dar un jaque para capturar el peón de F4. Rey A3, torre por F4, torre por H2 y torre F7. Posteriormente se juega rey B3, Dubov aprovecha ya que su rey ha dejado de estar encerrado en la columna A para llevarlo hacia la partida. Se juega F4, Carlsen aprovecha para avanzar sus peones y posteriormente rey C3, F5, G por F5, G por F5 y es en este momento cuando Dubov hace un movimiento incorrecto y Carlsen, como habíamos visto en la partida anterior con Nakamura, pues no perdona nada, ¿no? Lo ve todo y realizó torre A2. Ahora volvemos a esta posición de la partida y una de las líneas para mantener estas tablas, vamos a hacer rápidamente cómo sería la jugada o la línea para llegar a estas tablas, ya que es muy interesante e instructivo. Rey D3, rey D5 o es una posible línea, lógicamente rey E3, rey E5 y posteriormente tras F6 torre H5 jaque, rey D6, rey F4 y tras torre C7 la torre negra se coloca detrás del peón de F. Posteriormente se juega F7 ya que de momento está defendido con la torre y tras F7 Dubov o las negras, Dubov lanzaría el peón DH y tras rey E7 aquí ya directamente las negras pueden capturar el peón. Torre por F7 jaque, se captura la torre y ahora ya no hay manera de parar al peón sin que caiga la torre. Vamos a verlo rápidamente. H4, la torre de momento se coloca en C3, pero tras acercar el rey a G4 para poder seguir avanzando el peón, pues es imparable, ¿no? Podemos ir, o las blancas pueden ir acercando el rey, pero no sirve para nada. H3, la torre tiene que volver a ceder, torre C2, rey G3, rey F5, H2, torre C1, rey G2 y en esta posición pues ya puedes coronar y la partida terminaría en tablas, ¿no? Esta podría ser una de las líneas. Es verdad que Dubov tenía que hilar muy fino, ¿no? En estas jugadas realiza este torre A2 y ahora las tres líneas que salen en el módulo pues dan prácticamente 2 puntos para Carlsen. Este posible rey de 5, un F6 o incluso un torre F8. En la partida se juega rey D5, posteriormente hay una serie de jaques con la torre, pero no obstante rey G4, torre A4 jaque, rey E5, H5,
torre H7, se coloca Carlsen con su torre por detrás del peón para capturarlo, H4 para defenderlo, F6, torre A5, jaque, rey E6, torre A6, jaque, rey F5, torre A5, jaque, rey G6, se coloca el rey, en definitiva, detrás del peón. Ya no hay de momento más jaques, la torre tiene que volver a defender el punto de A4 y es cuando ya prácticamente la coronación está ahí, ¿no? F7, torre G4, jaque, rey F5, tocando la torre tiene que perder un tiempo en irse a G1, por ejemplo, y tras torre por H4, Dubov abandonó. Lógicamente, si viene un jaque, pues te cubres con la torre y la dama al final pues va a ser coronada, ¿no? Por lo tanto, el maestro ganó al aprendiz y vamos a ver qué pasan en las próximas partidas. Un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.